Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí hay una línea en este texto que me llama la atención poderosamente. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Deuteronomio, hermanos y amigos, se da dentro de un pacto llamado el Pacto Palestino, que era de carácter condicional. ¿Qué quiere decir esto? Si el pueblo escogido de Dios hacía esto, el resultado sería esto. Si el pueblo desobedecería, el resultado sería otro. Había condiciones para la victoria. Y en nuestro tiempo, fuera del pacto palestino, usted y yo tenemos condiciones si queremos recibir las bendiciones de Dios. Dice la Escritura: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Eso es válido todavía ahora en el Nuevo Testamento. Si usted y yo queremos tener las bendiciones de Dios, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser valientes. Y esta escritura que hemos leído, de alguna manera, acumula los últimos consejos que Moisés le estaba dando a los israelitas. ¿Y cuál era el propósito? Motivar al pueblo en un tiempo de calamidad. Dios, hoy como ayer, también nos recuerda a usted y a mí que usted y yo debemos recordar las bendiciones que Dios trajo al pueblo escogido. En la Escritura están las bendiciones que el Señor hizo cuando estuvo en la tierra. Pero Dios quiere, hermanos, que hoy en día usted y yo recordemos también del camino por el cual nos ha traído el Señor. Y usted pueda decir: pastor, ¿qué cosas hay en este camino dignas de recordar? Una, grande, sublime y poderosa. Usted y yo vivíamos errantes en el mundo, sin Dios y en perdición. Y desde ahí, en la misericordia y la gracia de Dios, fuimos alcanzados y nuestra vida cambió y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y usted y yo debemos todos los días recordar de sus bondades la mejor, porque la mejor de las bondades de Dios es que Él en la cruz del Calvario pagó el precio para que usted y yo fuésemos salvos. Recordar todos los días de su bendito amor y su bendita gracia. Pero también usted y yo podemos recordar bendiciones, aparte de nuestra salvación, bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida, dándonos esposa, hijos, bendiciones económicas, teniéndonos, siendo lo que somos, dándonos un don, dándonos un ministerio, dándonos un trabajo. Usted y yo podemos recordar cosas maravillosas que Dios ha hecho a favor nuestro. Usted y yo podemos recordar que Dios nos ha honrado dándonos trabajo en su bendita obra, que Dios nos ha dado el privilegio de servir en la iglesia, que Dios nos ha dado privilegios que nos han dado gozo, satisfacción, seguridad. Y al recordar estas cosas, en lo más profundo de nuestro ser se desprende gratitud a Dios. Y yo he dicho, no está en la Biblia, yo lo digo, que la gente más feliz es la gente agradecida. ¿Por qué? Porque la gente que es agradecida está viendo lo que ha recibido y los favores.
La gente que no es agradecida se enfoca en lo que le hace falta, en lo que no tiene. Usted y yo tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Por eso Dios aquí a través de Moisés está llamando a su pueblo para recordar. Que recuerde lo que se ha hecho a su favor, cómo Dios ha permanecido fiel cuando el pueblo a veces no lo había sido. Porque recordar, hermanos, nuestro caminar en Cristo es recordar lecciones que nos inspiran, que nos dan esperanza para nuestro futuro. Para mi persona, el recordar cómo producto de mis errores tuve que pagar precios muy caros, consecuencias caras, difíciles. Pero recordar que en medio de mis errores, la gracia, la bondad y la misericordia de Dios siempre estuvieron allí. Eso me alegra, eso me da ánimo y eso produce en mí una gratitud profunda, una gratitud permanente. Mientras les hablo a usted mismo, ahora mismo, al recordar 10 años de mi trabajo en Almavisión, yo no soy un empleado de Almavisión, pero por 10 años se me ha dado la oportunidad para trabajar para Almavisión a través de diferentes programas, El Pastor de Hoy, entre otros. Y recordar 10 años de trabajo, de desafíos, de dificultades para poder estar allí en cada programa. Los desafíos financieros en los cuales en ocasiones pareciera que ya no podemos seguir para transmitir este programa que usted está viendo. Pero ver que el tiempo pasa y que de una u otra manera Dios ha estado con nosotros. Recordar todo esto me hace tener una profunda gratitud con Dios y una muy profunda gratitud también con el doctor Juan Bruno Camaño, presidente fundador de Almavisión. Y no solo con él. Hay una profunda gratitud para todo el equipo de Almavisión, porque sin ser yo un empleado como ellos, todo el equipo de Almavisión me han hecho sentir parte de este proyecto glorioso. Así es que cuando yo pienso y medito en la oportunidad que tengo ahora mismo de dirigirme a usted de costa a costa en los Estados Unidos, es recordar un trayecto de 10 años. Y en mi mente verdaderamente no puedo contemplar ni razonar cómo es que esto es posible. Yo poder hablar de Jesucristo de costa a costa en los Estados Unidos y ver el esfuerzo con el que Almavisión sale al aire todos los días, el esfuerzo de su presidente, de su esposa, de todos los que hacen posible Almavisión. Cuando yo medito en este privilegio que tengo de dirigirme a ustedes a través de este canal y hablar de Jesucristo, me embarga una profunda gratitud a Dios y a todos mis consiervos de este canal tan glorioso. Por eso, recordar las bendiciones que Dios nos ha dado nos animan, nos alientan, nos dan fuerza. Usted seguramente tendrá privilegios en su iglesia. Véalo como eso, como un privilegio. Y diga, han pasado los años, pero Dios hasta aquí me ha guardado. Yo he conocido personas que han servido en su iglesia por 70 años. Yo he conocido hombres de Dios que han predicado el evangelio por 75 años, predicando el evangelio. Sume usted 75 y 13, son 88 años. Bueno, pues fue más, porque el pastor Matías Morales, papá del pastor Misraín Morales, murió a más de 90 años y él comenzó a predicar de Jesucristo cuando tenía 13 años en su país de Guatemala. Meditar yo en hombres como él, que predicaron tanto tiempo el evangelio, me produce gratitud. Saber que hace 58 años mi padre entregó su vida a Jesucristo
y ahora con 88 años sigue hablando de Jesucristo, embarga mi corazón de gratitud a Dios. Ha habido problemas muchos, grandes y profundos, pero la mano poderosa del Señor, como dijo Nehemías, cuando supieron que la mano poderosa del Señor estaba sobre mí, tuvieron ánimo. Cuando la gente sepa que la poderosa mano de Dios está sobre usted, ellos tendrán ánimo. Cuando usted sepa que la mano poderosa de Dios está con usted, usted va a tomar ánimo. Que recordemos, que hagamos memoria, que no olvidemos, que tengamos memoria en nuestra mente para poder recordar todas estas cosas. Este conocimiento mental, este recordar las cosas en Cristo, nos hacen acumular todas estas experiencias y traerlas nuevamente a nuestra vida. Y nos hacen entonces sumar esas bendiciones de Dios. Nos hacen sumar esos problemas que han habido, pero donde hemos visto la mano de Dios. Que recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos ahora? Que podamos decir, como dice el canto, que recordemos de sus bondades la mejor. Que recordemos todas estas cosas, porque hay un propósito para recordar estas cosas. Dice Deuteronomio 16:3, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Para que todos los días recuerde, hermano y amigo, quién fue el que le sacó a usted y a mí de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es ese día para usted? ¿Cuál es ese día para mí? ¿En qué día tuvimos ese encuentro con Jesucristo? ¿Lo puede recordar? ¿En qué día? ¿En qué momento? ¿En qué instante pasamos de las tinieblas a la luz admirable? Fue de diferentes maneras. Hubo diferentes experiencias, pero el que produjo ese cambio en nosotros es el mismo. He conocido gente que está triste y en medio de su necesidad se arrepienten, claman a Dios. El Señor los salva, el Señor los bautiza con su Espíritu Santo. El Señor cambia en un instante su tristeza en gozo. Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios. Si queremos ser hombres y mujeres de éxito, tenemos que recordar las bendiciones que recibimos de Dios. Porque hay una tendencia, hermanos, a la ingratitud. Por naturaleza, solemos olvidar las cosas. Yo mismo en ocasiones me he encontrado con favores de personas o circunstancias, y si no fuera diligente, yo olvidaría esos favores, me volvería tal vez ingrato. Me esfuerzo mucho. Creo yo sinceramente que una de las cosas por las cuales le doy gracias a Dios es que me ha hecho un hombre agradecido desde que soy niño. Yo agradezco a Dios por sus bondades, pero agradezco mucho a las personas que se han esforzado por traer bendición a mi vida también. Pero también me he encontrado en multitud de casos que he hecho favores, no pequeños, a muchos, y andando el tiempo como si nada hubiera sucedido. No hay problema por eso, de verdad. Pero ¿cuántas veces he olvidado favores que he hecho a personas en diferentes áreas? Los he olvidado y pasados los años me hacen recordar aquello que yo he olvidado ya. Y me lo dicen con tal agradecimiento, con tal actitud, que verdaderamente eso me estimula para seguir haciendo el bien. Echa tu pan sobre las aguas, predica la palabra, que después de mucho tiempo lo encontrarás. Nosotros queremos el resultado de lo que hacemos
de inmediato. No es así. Las cosas toman su tiempo. Que recordemos, dice la Escritura, y que recordemos todo el camino. Que afirmemos en nuestro corazón esas cosas gloriosas. Que afirmemos esa fe y esa esperanza en nuestros corazones. Que esa fe y esa esperanza sean una experiencia real y viva en nuestros corazones. Y el recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, aviva nuestra fe, aviva nuestra esperanza. Que recordemos los pecados del camino, pero que recordemos también el perdón que hemos recibido de parte de Dios para ellos. Que cuando el enemigo lo acuse de sus faltas del pasado, dígale: usted sí es cierto, pero también recuerdo que Dios me ha perdonado, porque Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. Recordemos también las alegrías del camino, pero no olvidemos las tristezas tampoco. La vida es una vida real, la vida es una vida práctica, no fácil. Pero el recordar estas cosas y el recordar cómo Dios ha obrado en ellas nos da fortaleza, alimenta nuestra fe. Debemos recordarlo, estas cosas gloriosas, no un día, dice la Escritura, recordarlo en todo el caminar. Y debemos recordar también cómo Dios nos ha guiado, cómo Dios ha cerrado puertas, cómo Dios ha abierto puertas. Seguramente que Dios ha abierto puertas para usted. En su oración, en su trabajo, Dios ha contestado. Que hagamos del Señor nuestro líder, nuestro guía. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amigo. Y aquí hago un pequeño cambio a esta reflexión. Se nos habla de caminar en el camino del Señor, de recordar ese camino. La pregunta es, en el camino que usted y yo hemos caminado el camino que Dios ha trazado para nosotros? Porque Dios tiene para cada uno de nosotros un proyecto de vida. Él nos ha salvado a todos los que estamos en Cristo. Él tiene la vida eterna para todos. Pero Él tiene algo específico para que usted y yo realicemos mientras estamos en esta tierra. ¿Estamos caminando usted y yo por el diseño que Dios ha trazado para usted y para mí? ¿Sabemos cuál es ese diseño específico para nuestra vida? ¿O no lo sabemos? ¿O estamos caminando nuestro propio camino? ¿O hemos trazado nuestro propio camino? ¿Lo hemos hecho nosotros mismos? ¿Se siente usted orgulloso de sus logros personales? ¿O más bien se siente agradecido de lo que Dios ha logrado a través de usted? Usted y yo debemos recordar la providencia de Dios, la presencia de Dios en este camino. Que hemos caminado. A veces pareciera que ya no tenemos fuerzas, pero sabe, hasta aquí nos ha traído el Señor. Estamos vivos, estamos en Él, y mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, debe haber de nuestro ser manifestación de gratitud a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Aquel que sigue moviendo obstáculos para que usted y yo caminemos. Aquel que sigue limpiando el camino mientras usted y yo caminamos. Por eso dile a los hijos de Israel que marchen. Esa palabra es viva y eficaz para usted y para mí también. Está vigente hoy. Dile a los hijos de Israel que marchen. Dios le sigue diciendo a usted y a mí en esta hora que marchemos, que caminemos, que no nos detengamos, que confiemos, que tomemos fuerzas, que avancemos. En medio de un mundo difícil y adverso, Dios nos sigue diciendo: camina, marcha, vas por el camino correcto, por el camino que lleva a la vida eterna.
Y en este caminar usted y yo debemos recordar también los propósitos de Dios. Dice el texto que hemos leído que en esas pruebas Dios quería que el pueblo supiera lo que había en su corazón. Un examen de carácter. Usted y yo debemos detenernos de tiempo en tiempo para examinar lo que hay en nuestro corazón también. El pueblo de Israel necesitaba humillarse y reconocer el señorío de Dios. ¿Acaso usted y yo en esta hora necesitamos también conocer lo que hay en nuestro corazón? Ver si hay humildad, ver si hay orgullo. Debemos ser probados. Las dificultades y las luchas son pruebas. Dios conoce todas las cosas, pero usted y yo debemos de tiempo en tiempo analizarnos en medio de la lucha y la prueba y darnos cuenta si nuestras fuerzas están en nosotros mismos o están en Él, si verdaderamente confiamos en Él o confiamos en nosotros. Dios quiere, amigo y hermano, ser nuestro Rey soberano en este transitar. Él quiere fortalecer nuestra fe. Él quiere darnos fuerza. Él quiere ser nuestro guía. Él quiere ser nuestro compañero. Él quiere ser nuestro ayudador. Él quiere que nos consagremos a Él. Él quiere que nos anudemos en sus manos. Él quiere que le conozcamos como nuestro Salvador, nuestro Señor, como el soberano Dios. Él quiere que le conozcamos y reconozcamos como nuestro Maestro, como el supremo líder. Él quiere que usted y yo demos nuestra vida por su vida. Él quiere manifestar al mundo su amor a través de nosotros. Él quiere que recordemos estas cosas, que hagamos memoria de ellas. Él quiere que recordemos que en el tiempo oportuno Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos y que a través de eso Él nos ha hecho libres. Él quiere que vivamos en esa libertad con la que hemos sido hechos libres. Y yo le doy las gracias por estar una vez más conmigo, acompañándome en este caminar que es en Cristo Jesús. Terminamos con esta adoración. Dios le bendiga. Hasta pronto. Aleluya, Señor Todopoderoso, te adoramos. Y aunque quiera dejar de adorarte, no puedo, no puedo, no puedo. Y aunque quiera dejar de adorarte, no puedo, no puedo, no puedo. Mi gigante, Jesús es mi gigante. Jesús es mi gigante que nunca se tambalea. Mi gigante, Jesús es mi gigante. Jesús es mi gigante que nunca se tambalea. Y aunque quiera dejar de adorarte, no puedo, no puedo, ahí no puedo. Y aunque quiera dejar de adorarte, no puedo. Para darle adoración, y yo respiro para darle adoración, y yo existo para
oración con toda mi alma, y yo nací para darle adoración, y yo respiro. Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.